Queridos amigos, en este momento vamos a disertar y aprender justamente también todos juntos el tema que ven allí abajo, titulado El desarrollo de las leyes dominicales. Veremos el pequeño tiempo de angustia o tribulación. Le decimos que este tema se va a desarrollar en varias partes. Así que en varios días estemos atentos, sigamos la secuencia de este tema, que es un poco largo, pero vamos a aprender todos juntos. Vamos a pedir la bendición divina para el desarrollo de este tema tan importante. Querido Padre Dios, gracias Señor por la bendita oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra y el Espíritu Profecía con referente a este tema de las leyes dominicales a la marca de la bestia. Ayúdanos, Señor, a comprender que tu Santo Espíritu, como siempre, que nos guíe siempre a comprender esta gran verdad. Te lo suplicamos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el desarrollo de las leyes dominicales. Vemos ahí, entonces, las dos fases de la angustia. Vamos a ver el inicio de las leyes dominicales, vamos a ver también el fin del tiempo de gracia y el retorno de Cristo. Vamos a ver en este maravilloso estudio las dos fases, que es el pequeño tiempo de angustia, o como le llaman el tiempo de angustia previo, y también el gran tiempo de angustia. Veremos en la pequeña angustia la vida en el campo, la lluvia tardía, los mensajes de los tres ángeles, la crisis y el control financiero, la persecución, el zarandeo y el sellamiento. Entonces, esos acontecimientos son previos al fin del tiempo de gracia. Cuando ocurre el fin del tiempo de gracia, veremos el gran tiempo de angustia, cuando ocurra el derramamiento de las 7 plagas. Veremos ahí entonces cómo en el inicio del fin del tiempo de gracia Dios suelta los 4 vientos, ¿no? Los 4 ángeles dejan de retener los vientos de las pasiones humanas. Veremos el desarrollo de las 7 postreras plagas, la huida a las montañas, el colapso financiero, el tiempo que no va a haber mediador en el santuario. Veremos también el decreto de muerte y el tiempo de angustia de Jacob. Y eso culminará con la segunda venida de Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar, las dos fases del tiempo de angustia. Muy bien. Apocalipsis 13:15, ¿qué dice? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, este es un estudio profundo de Apocalipsis capítulo 13, ¿ya? Donde trata sobre el surgimiento de las dos bestias. La primera bestia, que está desde el versículo 1 hasta el versículo 10, ¿no? Sobre la primera bestia que sale, ¿qué cosa? Una bestia semejante a un leopardo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en los 10 cuernos tiene corona, ¿no? Entonces, vemos que esa bestia surge del mar. Surge del mar. El mar, ¿qué significa? Pueblos, gente, muchedumbre, ¿no? Entonces, se refiere a reino, ¿no? Entonces, resumiendo todo el estudio de ese capítulo 13, la primera bestia se identifica, la misma Biblia ayuda a identificar que se trata de la Iglesia Católica Romana, cuyo jefe es el sistema papal. Luego, en el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis, habla el surgimiento de otra bestia, ¿ya? Que tiene apariencia pacífica, ¿no? Apariencia pacífica, pero después, ¿qué cosa? Habla
como dragón. Esta bestia surge de la tierra, es como surgir de una planta, surgir como una planta, ¿no? Surgir de la tierra, ¿no? O sea, surge de manera pacífica. La constitución de este reino o de esta gran nación no ha surgido a través de guerras, conquistas, no. Surgió prácticamente de la nada. Estamos refiriéndonos a Estados Unidos de Norteamérica, el país de la libertad religiosa. Los dos cuernos representan libertad civil y libertad religiosa, ¿no? Entonces, todo eso. Pero dice que hablaba como dragón, o sea, quiere decir que su conducta cambia, ¿no? Primero es semejante a un cordero, luego habla como dragón. Entonces dice aquí el versículo 15, hablando de Estados Unidos o de la segunda bestia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Vamos a ver aquí el comentario en la diapositiva, dice sobre la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es la unión de iglesia y Estado en los Estados Unidos de América, de tal manera que la religión controla la política. Eso está en el libro de Maranata, página 167. Entonces no dice que la imagen de la bestia es la unión de las iglesias protestantes, ¿ya? Unidas con el catolicismo, ¿ya? Es la unión de todas las iglesias en Estados Unidos de Norteamérica. En eso, justamente la religión se une con el Estado. La religión viene a ser también parte del gobierno, ¿no? Es interesante cómo cambia el parecer. De tal manera que la política se sirve, ¿para qué? Para dar leyes religiosas de carácter opresivo. El siguiente, infundirla aliento, significa darle vida, es decir, poner esta unión ilícita en vigencia. Eso significa, y se le permitió infundir a la imagen de la bestia. Eso significa hablar, para que quisiese hablar, ¿no? Dice, significa decretar esas leyes, y hacer, significa ejercer esas leyes y ponerlas en práctica. La ley que se decretará es una ley religiosa, por lo cual demanda adoración, y es tan abusiva e intolerante que impondrá al fin un decreto de muerte a los transgresores, como durante el tiempo de la Inquisición. Entonces, volviendo al versículo 15 del capítulo 13, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Prácticamente el significado de la bestia en Apocalipsis significa poder, reino, ¿no? Pero aquí cuando dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, hemos visto que la imagen de la bestia es la unión ¿de qué? De las iglesias protestantes con el gobierno, con el Estado, ¿no? Esa es la unión. Entonces, imagen quiere decir parecerse a alguien. Entonces, esa copia es la copia ¿de quién? De la primera bestia, que representa el poder romano, el poder papal. O sea, en Estados Unidos se va a organizar un movimiento que es parecido ¿a quién? A la Iglesia Católica Romana, porque se representa la primera bestia de Apocalipsis. Entonces, ¿cómo fue durante la Edad Media el catolicismo romano? Perseguía a los cristianos, perseguía a los que no estaban a favor de sus creencias o de sus dogmas religiosas, como la misa, como la santificación del domingo, etcétera, ¿no? La adoración de las reliquias, la adoración de las imágenes. A los que estaban en contra, porque la Biblia, la palabra de Dios, justamente no permite esas creencias, esas tradiciones de hombre. Entonces, por eso que los cristianos eran perseguidos.
Entonces, en Estados Unidos se va a fomentar ese mismo tipo de poder. Ahí va a nacer la imagen de la bestia. ¿Mediante qué? Mediante la unión de las religiones protestantes, las religiones dominicales, con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Y va a tener la misma conducta que tuvo la Iglesia Católica en los tiempos de la Edad Media por medio de la Inquisición para perseguir y matar a los que no estaban de acuerdo con sus dogmas, con sus tradiciones. Estados Unidos también ejercerá un poder ¿de qué? Un poder perseguidor. Y de Estados Unidos se va a propagar a través de todo el mundo. Se van a copiar el mismo sistema político religioso en todos los gobiernos de todo el mundo. Es interesante. El versículo 17 del capítulo 13, ¿para qué se va a infundir imagen a la bestia? Para perseguir y matar a aquel quien no lo adorase, ¿no? Prácticamente esto es una lucha por la adoración, ¿no? Satanás, por un lado, busca ser adorado a través de este sistema político-religioso. Dios también reclama adoración de sus hijos y tiene todo el derecho porque Él es nuestro creador y Jesucristo, Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Tiene todo el derecho de sus criaturas ser adorado. Pero Satanás ya busca también ser adorado mediante una religión de los hombres, mediante una religión falsa. ¿Ah? Entonces el versículo 17 dice lo que va a hacer. ¿Para qué va a controlar el gobierno de Estados Unidos cuando se unan la religión con el Estado? Que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que va a haber ¿qué cosa? Va a haber un control, ¿qué cosa? Un control comercial. Algo va a haber para que los hombres que adoran a la bestia, que adoran el sistema papal, que les permita poder comprar y vender. Va a haber algo. Puede ser que sea un chip. O puede ser también que sea mediante un sistema como existe el sistema del YAPE o el PLIN, que se utiliza mediante el celular para poder pagar una compra. Algo va a haber que va a controlar. Así como durante la pandemia había también el carnet sanitario, que si no tenías eso, no podías entrar a hacer tus transacciones en el banco, no podías ni depositar ni podías también cobrar si no tuvieses ese carnet sanitario en la época de la pandemia. Entonces, algo va a suceder lo mismo. Pero vamos a ver qué dice aquí el comentario. Todos los habitantes de la tierra se verán implicados en este problema y tendrán que tomar una decisión consciente a favor o en contra de esta ley babilónica, contraria a la ley de Dios, ¿no? Solo aquellos que acepten la ley dominical y se sometan al sistema de Babilonia podrán seguir comprando y vendiendo por un tiempo, pero presos ¿de qué? Del sistema opresivo de la Babilonia o del nuevo orden mundial, para ser más claro, ¿ya? Podrán tener esas facilidades, pero por un tiempo, ¿ah? Pero van a quedar sin esperanza de salvación. Recibir la marca de la bestia es aceptar un falso día de adoración. El verdadero día de reposo es el sábado, el cuarto mandamiento. Pero se someterán a una ley de que les obligue a guardar u observar el domingo como día de adoración. Y esa va a ser la lucha entre el verdadero día de reposo y el falso día de reposo, entre el sábado o el domingo. Esa va a ser la última lucha del gran drama milenario. Muy bien, continuamos. ¿Pero para qué? Para que todos los habitantes del mundo se sometan a la imposición de la ley dominical. El Apocalipsis
nos presenta dos hitos en este proceso. Primero, se prohibirá comprar y vender a todos aquellos que se resistan. 2. Se promulgará un decreto de muerte en última instancia a todos aquellos que no se sometan a esta imposición babilónica. ¿Por qué se dice babilónica? Cuando leemos en el capítulo 17 de Apocalipsis, ahí habla con lujo de detalle, prácticamente es como la radiografía de la Iglesia Católica Romana, todo lo que hace. Y lo llama el libro de Apocalipsis Babilonia. Dice así, del versículo 1, luego vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. ¿Ya? Aguas representa pueblo y muchedumbre gentes. La gran ramera está sentada sobre pueblos, naciones, muchedumbre. La gran ramera es una mujer, de hecho, ¿no? Entonces quiere decir que la gran ramera, ¿no? Que es una... vamos a ser bien claros. Apocalipsis 12 habla de una mujer pura, ¿no? Blanca, que resplandece como el sol. Esa mujer no representa a la Virgen María, esa mujer representa a la iglesia verdadera de Cristo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero ahora en el capítulo 17 nos presenta otra mujer, ¿ya? Es una mujer promiscua, es una prostituta, que también pretende ser la mujer o la mujer de Cristo, pretende tener la verdad, pero es una mujer promiscua, ¿ya? Entonces, eso es por simbolismo. Dice acá, con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia también representa ¿qué cosa? Reino. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba cubierta de nombre de blasfemia. ¿Blasfemia qué quiere decir? Blasfemia no quiere decir que sea un insulto. Blasfemia es cuando una persona trata de ser o se proclama ser igual a Dios. Blasfemia también quiere decir cuando un poder o una persona pretende tener prerrogativas divinas, prerrogativas o atribuciones de Dios. O sea, está usurpando de lo que Dios tiene como rey y dueño del universo, como Dios, como gobernante. Entonces, vendría a ser ¿qué cosa? Hacerse pasar como representante de Dios aquí en la tierra, porque está sentada sobre muchas aguas acá, y las aguas representan pueblo. Si está sentada encima, quiere decir ¿qué cosa? Que tiene poder por encima de todas las naciones. Es un poder mundial, ¿ya? Pero también, como digo, al hablar de blasfemia, quiere decir que es un poder religioso que tiene o que reclama todos los títulos y honores de Dios. El versículo 4 dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Entonces vemos que todas las catedrales están bien adornadas, todo. Todas esas construcciones antiguas, esas reliquias, esos bellos frescos que tiene allá, por ejemplo en el Vaticano, de Miguel Ángel, de Rafael de Sanzio, de esos grandes pintores de la época del Renacimiento. La Capilla Sixtina, cómo está adornada, por decirlo, ¿no? El Vaticano en Roma. Entonces, versículo 5, y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la Gran Babilonia,
madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé muy asombrada. Es bien claro lo que dice, que estaba borracha o ebria ¿de qué? De la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Quiere decir que Babilonia o esta mujer ha perseguido a muerte a los santos de Jesús, a los santos de Dios, a muerte. Por eso que dice que en su mano tenía una copa, un vaso, llena ¿de qué? De la sangre de los mártires de Jesús. Interesante. A través de la Inquisición, sabemos por historia a cuántos cristianos ha dado muerte, quemándolos vivos, cortándoles la cabeza, tantas cosas. Entonces, eso es Babilonia, confusión religiosa. Si Babilonia, la Iglesia Católica, es la madre de las rameras, entonces las rameras vienen a ser, ¿qué cosa? Las hijas. ¿Y las hijas qué vienen a ser? Todas las iglesias que tienen el mismo parecer que la madre, la gran ramera. ¿En qué cosa coinciden? Hay dos doctrinas, dos creencias en la cual tanto las hijas como la gran ramera, la madre de todas las rameras, tienen semejanza. Uno es la santificación de un falso día de reposo, el domingo. Y dos, ¿creen qué cosa? En la inmortalidad del alma. Ellos creen que cuando una persona muere, si ha sido bueno, si ha sido cristiano, va al cielo inmediatamente, su espíritu, su alma. O si ha sido un impío, un malo, un pecador, no arrepentido, su alma se va abajo, a un infierno, creyendo que abajo de la tierra hay fuego y que el diablo está ahí con los demonios quemándose, ¿no? Y van inmediatamente su alma a sufrir. Entonces, esa es la creencia de Babilonia. Es una idea pagana que se infiltró en el cristianismo. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña el estado, ¿qué cosa? Inconsciente de los muertos. Que los muertos nada saben, como dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 6 y 7, mas los muertos nada saben. El día que mueren, toda su memoria es puesta en olvido y ya no tienen nada en todo lo que se hace debajo del sol. Ya no tienen nada que hacer acá en la tierra, porque están muertos. Y Jesús dice bien claramente que la muerte es un estado como un sueño, como una persona que duerme inconsciente, así es la muerte. Por eso es que los muertos nada saben. Ni se va al cielo, ni se va abajo, al supuesto infierno, esperando hasta el día de su resurrección, cuando Cristo vuelve para darle, ¿qué cosa? Su recompensa conforme a lo que uno ha hecho mientras ha estado en esta vida, sean obras buenas o sean obras malas. Sobre eso han de ser juzgados, para vida eterna o para muerte eterna. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, vemos que el Apocalipsis resume estos eventos cruciales en tan solo 3 versículos, como hemos leído, del versículo del 15 al 17. Lo voy a leer para ser más claro, ¿ya? Apocalipsis 13, del 15 al 17. Por eso que estudien todo el capítulo 13 de esta maravillosa profecía. Dice así: se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no lo adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, ¿ya? Y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tremendo. Entonces todo eso está en forma simbólica, como aquí ya los estamos explicando, ¿no?
Muchos piensan que cuando se decreta la ley dominical, el pueblo de Dios será inmediatamente perseguido y pronto asesinado o matado, pero no es así. La ley dominical será una secuencia progresiva de varias leyes opresivas, ¿ya? Se trata de un proceso que durará bastante tiempo, como veremos a continuación, pero no muchos años, ¿ah? La Biblia más o menos describe que todo el proceso del dominio papal va a ser por 3 años y medio, 42 meses. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Lo voy a leer. Dice así: y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses, 3 años y medio, 42 meses. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma para defender la ley de Dios. Eso está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 319. Dice Mensajes Selectos, página 78. Dice así: los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día, ¿ya? El sábado pelearán. Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes, plural, ¿no?, para restringir, ¿qué cosa? La libertad religiosa. Va a haber una lucha para que la ley dominical pare, pero esto ya va hacia el final, porque Cristo ya está a las puertas para venir por segunda vez. La marca de la bestia es una secuencia de leyes dominicales que se promulgarán una tras otra y que se volverán cada vez más opresivas con el propósito de someter a todos al gran sistema apóstata de Babilonia. Bueno, esta introducción he querido justamente compartir con ustedes. Mañana proseguiremos con la lectura del cual ahorita estamos ahí mostrando. Vamos a mostrar y vamos a ir explicando durante varias partes. No se lo pierdan. Conmigo será Dios mediante hasta mañana. Nos vamos a despedir y agradecer a Dios mediante una oración. Gracias, querido Padre Eterno, por ayudarnos a comprender esta introducción, esta primera parte, y ayúdanos, Señor, a seguir la secuencia y poder terminar este circuito y así, Señor, aprender bastante de lo que nos quieras revelar para estos tiempos finales. Ayúdanos siempre a llegar a un equilibrio y no estar causando, Señor, alarmismo de falsas noticias. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hasta mañana, queridos amigos y hermanos.